la carta a los Efesios, capítulo 5, vamos a estar viendo va a ser la apertura de una nueva sección. Veíamos que ya estamos en el capítulo 5, capítulo 4, donde arranca la sección, la parte práctica que nos lleva en la palabra de Dios. Pablo escribe el capítulo 1 al capítulo 3, es la teología del Evangelio, aún hablando desde la eternidad, enseñando hasta la predestinación, la elección divina y soberana del Señor, que es la iglesia, para qué está la iglesia, qué representa la iglesia. Y a partir del capítulo 4 él arranca la parte práctica, o sea, es la teología aplicada. Y en el capítulo 4 arranca, la de persistir en unidad, en el vínculo de la paz, y va dando la parte ética de la iglesia y las prácticas de la ética que tiene la iglesia. La ética cristiana, la vida del cristiano. Y el capítulo 5, veíamos yendo como la última parte, donde la orden viene a ser llenos del Espíritu Santo. De aprovechar el tiempo, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, y la orden, la parte imperativa que gobierna toda esta parte de esta sección, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso en el verso 18. Y va desarrollando, ¿no?, en nuestra vida, cantando, alabando a Dios, teniendo comunión, alabando al Señor en nuestros corazones, teniendo un corazón agradecido. Pero todo eso son participios que dependen de esa orden, sed lleno de Espíritu Santo, y todo lo demás es que están vinculados. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol? Acá está hablando como fruto también. Vamos a leer el verso 21 y comienza toda una nueva sección. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después comienza a dar las normas. Esta sección debería ser, y de hecho tenía el nombre llamado, es como la instrucción para el hogar. Porque en un momento está dando las instrucciones para cómo debe ser la vida del cristiano para con el mundo, la vida del cristiano en la comunidad, en la iglesia, con sus hermanos, y acá es como que el Señor va haciendo un zoom y va enfocando también hacia la parte íntima de los hogares, de las casas. Entonces Martín Lutero le llamó a esta sección como sería las instrucciones para el hogar, instrucciones hogareñas. ¿Cómo se maneja la intimidad? Está describiendo, no tan solo también en esta sección hablando, pero inaugurando esto, solamente vamos a ver el verso 21, por razones de tiempo, y este es un mensaje que hoy en día es oportuno. Que debemos comprender qué significa esto, someterse unos a otros, para después continuar, por ejemplo, hablando a las casadas, a los hijos, a los sirvientes o esclavos, que a cada uno les manda ocupar su rol. Entonces nosotros debemos comprender qué significa eso, porque esta es toda una sección que comienza acá y termina en el capítulo 6, verso 9. Pero acá les voy a leer como para que tengamos la idea. Someted los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también casada estén sujeta a sus maridos. Así también después viene hablando sobre los hijos que deben obedecer a los padres. Así también habla a los sirvientes que deben honrar y deben obedecer a sus amos. Entonces en esta sección amplia nos habla de la sujeción, pero esta sujeción podríamos tomar que es una inauguración de una nueva etapa, pero en realidad este verso es la conclusión de la etapa anterior. Sed lleno del Espíritu Santo. Fruto de ser lleno del Espíritu Santo habla de la sumisión. De hecho, hay un poema que recita esta pequeña frase. Este extracto de un famoso poema recita: yo soy el capitán de mi vida, el señor de mi destino. Eso lo hizo un poeta que estaba muy enfermo en un hospital allá en el siglo XIX y de hecho sobrevivió. Pero un hombre que marcaba su estilo de vida, un hombre lleno de soberbia, de orgullo. Y él, es más largo el poema, pero incita, el orgullo, que él gobernaba, que no se iba a dejar doblegar por eso. Pero al final después murió por otras causas. Pero una de las cosas, esta es una clara visión
de una vida y sus sucesos, que indudablemente este poeta sentía esto, estando muy enfermo, pero muy cierto que esto está lejos del espíritu cristiano. No es el ejemplo que Jesús dejó y que exhortó a sus discípulos a imitar. Esto es un estilo de vida de orgullo, una supuesta autosuficiencia, el autogobierno y nada más lejos de Dios. Hoy en día, donde se está enseñando la autoproclamación, donde en todos lados es un grito de independencia, todo lo que vemos se siente en la liberación, ataque al patriarcado, ataque, levantándose voces. Hoy en día todos tienen que respetar lo que antes eran enfermedades psiquiátricas. Hoy la autopercepción, si yo me identifico como un árbol, todos tienen que estar de acuerdo y demostrarme que de verdad ven que yo soy un árbol y no me lo pueden discutir. Personas que en otro momento hubieran sido un tratamiento médico. Sin embargo, hoy la ideología ha corrompido todo el sistema. Todo es un odio. Y de hecho hoy los ataques principales al orden social están siendo bastardeados en todo tiempo, bombardeados en todo tiempo, que es la familia y la iglesia. El sistema político ya está corrompido. Pero vemos este contexto donde Pablo está exhortando a la iglesia a buscar ser lleno del Espíritu Santo, está exhortando a aprovechar el tiempo, y en esta conclusión él dice que se sometan unos a otros. Pero esto no es solo una acción aislada o superficial. Esto es una obra y una consecuencia del obrar de Dios en el corazón, o sea, ser una nueva criatura. La nueva vida, esa nueva humanidad que Pablo está describiendo. Podemos tener una actitud de supuesta sumisión, pero a veces puede ser una actitud de la acción externa, en una obediencia, pero no es la actitud correcta delante de Dios, porque en el corazón quizás no hay sumisión. Ahora vamos a ver qué es sumisión, vamos a ver qué es el ejemplo de Cristo. Viendo esta palabra, acuérdese, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es una época antidios, donde se defiende en el campo ideológico todo lo que el individuo se autopercibe. Todo es un grito de emancipación, levantando las banderas de que todo tiene que ser como yo quiero, que está acabando con el occidente como nosotros lo conocíamos. Este momento, esta generación está viendo el ocaso de la sociedad occidental como la conocíamos. Y se está creando una generación altamente egocéntrica, caprichosa, débil, que solo vive para autosatisfacerse, en busca de solo la felicidad y la realización personal, aún atacando las bases mismas de esta civilización. Y este es el símbolo de orden divino, la familia y la iglesia. Y hace que solo mencionar la palabra sumisión sea tomada de una forma peyorativa. Se toma como un signo de debilidad o de inferioridad. Sin embargo, vamos a ver a través de la Escritura el sentido verdadero, el sentido bíblico de la palabra sumisión. Yo recuerdo ese año se hablaba con una persona supuestamente creyente y le hablaba otros pasajes, someterse unos a otros. Y él me decía, yo me rebelo contra esa palabra. No puede ser. Bueno, está en la Biblia, te puede no gustar, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia es palabra de Dios. No, porque vos tenés ese ídolo que es ese libro, pero yo me manejo por el toque de Dios y lo que Dios me habla no es así. O sea, todos, al fin y al cabo, la mayoría tienen en el mundo una idea a sí mismo de Dios. Un Dios de acuerdo a como a mí me parece. Que se amolda a mis necesidades, a mis deseos, a mis caprichos, lo que yo concibo, a mi cosmovisión. Pero poco tiene que ver con el Dios que se revela en su palabra. La palabra sumisión, vuelvo y reitero, se toma, claro, tenés que someterte, entonces sos un inferior, sos un débil. Nadie te puede doblegar la espalda. ¿Cuál es el lema hoy en día? A mí nadie me va a pasar por arriba. Yo no soy el trapo de piso de nadie. ¿Quién me va a venir a poner el pie encima? Yo tengo mis derechos, exijo. Ese es el espíritu de la época. Pero ¿qué vemos? Una de las cosas de ver en este sentido. Primero, que la sumisión es fruto de ser lleno del Espíritu Santo. El verso 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, más bien sed lleno del Espíritu Santo. No te embriaguéis con vino, lo cual es disolución. ¿Qué era disolución?
La pérdida de tiempo, una pérdida lastimosa de tiempo, disolución, una vida fuera de la voluntad de Dios, una disolución, algo que como que es una pérdida de tiempo, de santidad, malgastando todo. ¿Qué se comparaba a la disolución? A la vida de este joven, el hijo pródigo, que dice que malgastando todos sus bienes en placeres, después se quedó sin nada. Bueno, eso tiene que ver la palabra disolución. Malgastó el tiempo, malgastó dinero y termina vacío, viviendo en vanidad. Pero la orden es ser lleno del Espíritu Santo y parte como la vida de la iglesia, la vida de los hermanos en comunidad y en los aspectos de la vida, someteos los unos a los otros. Entonces es fruto del Espíritu Santo. Por otro lado, Jesús nos dejó el ejemplo de su misión. Cristo nos dejó el ejemplo también de su misión. Marcos, acompáñenme, Marcos capítulo 10. Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos confunden, y le dijo, fíjense, porque estaban discutiendo quién iba a, cuando se vaya Jesús, quién iba a estar. Vienen del pasaje después de que Pedro, Juan y Jacobo habían visto la transfiguración. Entonces de ahí ya los demás discípulos venían discutiendo, a ver, bueno, si el Señor se va, ¿quién va a quedar al mando? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a ser el más respetado de todos nosotros? Y Jesús dice, están equivocados, muchachos. Vieron que las naciones, lo que son los gobernantes, se enseñorean de las naciones. Estamos en la época donde existían reyes y emperadores. No había democracia como ahora. ¿Y qué es lo que hacían? Se enseñoreaban y hacían lo que querían. Un día se levantaban medio mal de humor porque discutió con la esposa y la mandaban a matar. ¿Y quién iba a decir algo? Mandaba a matar a algún sirviente porque no le gustó el vino que le dieron. ¿Y al rey? ¿Quién iba a discutir? Se enseñorean de ellos. Pero dice, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor de ustedes debe ser siervo de todos. Y el ejemplo de Jesús que le dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. También, cómo dejó el gran ejemplo Jesús en el Getsemaní, de sometimiento. Él practicó la obediencia, no tan solo le enseñó de labios. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Vemos en la oración de Getsemaní, versos 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús se sometió amorosamente a la voluntad del Padre. Ahí tenemos un claro ejemplo de la obra de lo que es sumisión. Y no por eso Jesús dejó de ser Dios, o fue menos Dios, o fue menos divino, o fue menos glorioso. Aquí se está usando como un manual para un orden social. En este sentido, lo que Pablo está hablando y está enseñando desde las Escrituras es el orden social que se daba. Y en este sentido se puede pasar hasta un lenguaje militar. El sometimiento en realidad tiene que ver con una connotación de responsabilidad. ¿Cómo se puede reflejar? Primer libro de Crónicas. Primer libro de las Crónicas de los Reyes. Capítulo 29. Verso 24. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Se sometían. Es como guerreros ofreciendo su lealtad a un general o a un líder.
En eso se está refiriendo el sometimiento. No era un signo de debilidad, sino está hablando de una sujeción, ofreciéndole lealtad, como un orden. Así decía Flavio Josefo, un historiador judío, naturalizado romano del primer siglo. Así como el vivir en una jurisdicción política, se debe respetar las autoridades del gobierno local. Esto lleva a vivir de una forma ordenada, con responsabilidad y no ser sedicioso o rebelde. La forma de sujetarse o de someterse uno a otro corresponde también a un orden establecido por Dios. Pablo lo que está haciendo acá es un llamado a una actitud de sacrificio y preocupación por el bien de los demás. Y es parte del llamamiento ético que él estaba hablando en el capítulo 4 de Efesios, versos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ¿qué le dice? Yo pues preso en el Señor, el verso 1. Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. La dignidad del llamado cristiano es guardar la unidad en el vínculo de la paz. Pero esa unidad no es, bueno, vamos a estar unidos porque está bueno. No. Es la unidad que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Tiene un alto costo la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que nos amalgama a nosotros? El Evangelio, Cristo. Cuando a veces las relaciones en la iglesia están basadas en que este me cae bien y este yo me llevo bien y por eso yo estoy en la iglesia porque son todos buena gente, me gusta cómo son su forma, el día que no hacen lo que me gusta a mí, me enojo y me voy. Y rompo comunión con la iglesia, por supuesto, porque estaba basado en tu amistad en cuestiones humanas. ¿Qué es lo que hace soportar? Y dice que nosotros podamos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que me hace pacificar? Y cuando yo por ahí tengo un ida y vuelta con alguna persona, ¿qué es cuando hay la discusión o surge el pleito? A mí yo estoy con esa persona. ¿Por qué? Por causa de que Cristo me lavó de mis pecados y me hizo miembro de su iglesia. Y por eso yo tengo que amar a mi hermano, a pesar de que lo que hizo no me gusta. O no le gustó lo que le dije, o me dolió lo que hizo, pero yo debo amar y perdonar a mi hermano, a mi hermana, porque Cristo me perdonó a mí primero, entonces yo debo actuar en consecuencia. Yo recibí misericordia tengo que dar. Y debo buscar restaurar la relación con mi hermano, con mi hermana. Y ahí se preserva la comunión. Pero el centro, el pegamento, es el Evangelio, no porque yo me llevo bien con uno o con otro. Este es un llamado de sacrificio o autosacrificio. Otro punto, habla de sumisión mutua. Donde hay actitudes de arrogancia, impaciencia, intolerancia, esto no solo afecta para mal, sino que esto estorba la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. De hecho, los filipenses también fueron enseñados con esta misma actitud. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien ser con humildad, estimando a cada uno y a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. No mirar lo mío. No hacer las cosas por egoísmo o vanagloria. ¿Qué es vanagloria? O sea, una gloria, me quiero arrojar a algo que me aplaudan a mí, que todos digan, qué servicio que hiciste. No, la verdad es fantástico. Busco el aplauso de los hombres. Lamentable actitud. Jesús, ¿qué decían de los maestros de aquella época y de los profetas? Bueno, ellos buscan la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres. Eso es lo único que van a tener. Pero no iban a tener parte con él en el reino de los cielos. Porque la gente, esos maestros, iban buscando el reconocimiento y el aplauso de las personas. No iban buscando hacer la voluntad de Dios. También, como esto es un preludio, como un manual de conducta para la casa, es en la intimidad del hogar, ya que en este comportamiento también fue dirigido ante el mundo, ante la iglesia, es el comportamiento, y ahora nos centramos en la intimidad del hogar, en la intimidad de las relaciones. Así estamos hablando de esposos y esposas, padres e hijos, amos y esclavos. Pero en este sentido estamos hablando de que, no obvia esta razón, de que así manda en la estructura social, y la sujeción que estamos hablando en este sentido.
Este principio no obvia la verdad de que vivimos en un conjunto de relaciones socialmente estructuradas. Un autor, Robert Hayes, dice lo siguiente: la estructura jerárquica de las relaciones que se describen se ve atenuada por una visión completa de la iglesia como un pueblo que vive en humildad y sumisión mutua. El mundo tiene una estructura jerárquica, la iglesia no. No es la jerarquía católico-romana lo que está en la iglesia. Con el tiempo la iglesia se fue adaptando y Roma, como tomó preeminencia en la historia, se empezaron a inventar ese sistema jerárquico del Papa, los cardenales, obispos, arzobispos y hasta lo último el monaguillo, que era una estructura de gobierno jerárquica donde establecía el clero alto y el clero bajo y donde se establecía un sistema de gobierno. De hecho, el Papa viene a ser como un rey. De hecho, hoy en día es un presidente, digamos, en el Vaticano. El Papa hoy es la autoridad máxima en el Vaticano. Es el jefe de gobierno, aparte de lo eclesiástico. Pero en la iglesia de Cristo no. En la iglesia de Cristo se habla de una estructura, pero no de jerarquías, sino son roles y responsabilidades. No está hablando acá que muchos dicen, no toques el ungido de Dios. No hables nada contra el pastor porque te va a caer un rayo, te va a atropellar un coche, se te va a morir un hijo. Eso es mentira. Eso es meter temor a la gente. Eso es engañar. Lo que está hablando la Escritura es honrar y bendecir. ¿Y se puede tener una opinión distinta del pastor? Claro que sí, si somos cabezas distintas. Por supuesto, las conciencias tienen que estar libres, sujetas a la palabra de Dios, pero libres. No, porque no haces esto y se te va. No. Entendamos este sentido. Como segundo principio, ¿por qué nos habla de este orden y esta estructura? Que nos habla, por ejemplo, el orden de las casadas con sus esposos. Hoy en día está todo invertido. Quieren dar vuelta a todo porque en ese revuelo, un orden social, hay un principio que quieren introducir en el medio de este caos social. Pero los seres humanos, y debemos entender esto de sujeción, y entiéndanme, escúchenme bien esto. Cuando hablamos de sujeción, cuando hablamos en el orden del matrimonio, hablamos del hombre y la mujer, no estamos hablando que uno es inferior al otro. Por creación, somos iguales ante Dios, varón y mujer, porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Somos iguales en dignidad, porque ambos géneros Dios creó hombre y mujer. La gloria del hombre, ¿cuál es? Ser hombre. Como Corintios le dice a los hermanos, portaos varonilmente. Y la gloria de ser mujer es ser mujer. El sentido es de que Dios nos creó iguales en dignidad, pero distintos en género. Por una noción de complementarismo, no igualitarismo. En el sentido de los roles, pero en esencia, hombre y mujer somos iguales ante Dios. Iguales en dignidad e igualmente necesitados de la gracia de Dios para salvación. Todo ser humano. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En la iglesia, los hijos de Dios, no hay ciudadanos de segunda categoría. O son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Si sos un hijo de Dios, naciste de nuevo, sos miembro del pueblo de Dios. No sos ciudadano de segunda categoría. Ni por ser mujer, ni por de dónde vengas a vivir, ni por tu nivel económico, ni tu nivel cultural. En esencia, sos un hijo y una hija de Dios. Punto. Porque, como dice la Escritura, estoy hablando en el contexto de la esencia de cada ser humano, de la esencia de los hijos de Dios, no de roles. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, una hermandad, una iglesia, un pueblo.
Estamos hablando de las personas. Entonces, ¿qué pasa? No hay ciudadano de segunda, somos todos hijos de Dios. Por supuesto que no está refiriéndose a quién le habla también a un pueblo que en aquella época, en la sociedad greco-romana, las mujeres, por ejemplo, para el pensamiento griego, comparar al varón con una mujer es comparar al varón con una máquina de cortapasto. La mujer tenía una utilidad, tener hijos y servir en la casa, nada más. Dios no tenía ese pensamiento cuando creó a la mujer. Cristo también, ¿quién fue? Fue totalmente contracultural, porque Jesús fue el que hablaba con mujeres, el que las trataba con dignidad, con respeto, con amor, con consideración. Y eso deberían imitar los hijos de Dios. Iguales en dignidad esposos y esposas, iguales en dignidad padres e hijos, iguales en dignidad amos y esclavos, iguales en dignidad y necesidad de la gracia de Dios, pero distinto en el rol. En la sociedad, de ahí la sumisión, viene esta idea. En la sociedad hay distintos roles y de ahí viene la idea de la sumisión. Someterse voluntariamente bajo el liderazgo de otro. Eso se refiere a lo que es la sumisión. Es someterte voluntariamente bajo el liderazgo de otro. Es reconocer que algunos fueron colocados en posición de autoridad. Y los que están bajo la esfera de ese liderazgo deben someterse a esa autoridad. Esto no quiere decir que los que se someten son más débiles, menos inteligentes o menos capaces. No quiere decir que un soldado raso no sea más inteligente o más capaz que un sargento. Pero hay un orden. O que un sargento no sea más capaz o más entendido que un general. Pero, por ejemplo, en una guerra no se gana con que cada soldado se le ocurra su estrategia y sigan todos su propia estrategia, cada uno como quieran. No, deben seguir el ordenamiento de la escala que tienen jerarquías. Porque, bueno, en el servicio militar hay una parte donde se desarrolla la estrategia, las tácticas, y donde los soldados tienen que ponerlo en práctica. Pero no quiere decir que son más tontos los soldados rasos. Cristo se sometió al Padre. Y no por eso fue menos Dios o menos glorioso. Se sujetó a sus padres humanos. Él se sometió a los padres humanos. Lucas, capítulo 2, verso 51. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Jesús estaba sujeto a ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por eso Jesús dejó de ser Dios? Ah, ¿fue un dominado? No. Él respetó la autoridad que él tenía. Siendo Dios, respetó la autoridad que tenían, porque él respetaba la institución puesta por Dios. Se sometió a sus padres terrenales en reconocimiento del orden establecido por Dios. Pero esta obediencia debe ser voluntaria y no como un esclavizado, no como alguien, bueno, te conquisté, listo, ahora sos mi esclavo obligado, entonces bueno, te obedezco porque no me queda de otra. Eso no es sumisión, porque debe haber ¿qué cosa? Honra. Uno debe entender y a veces comprender la sumisión lleva una obediencia, pero en honra. Fíjense, por ejemplo, cuando Abraham recibe la noticia de que iba a tener un hijo de su esposa Sara. Sara estaba en la tienda escuchando al otro lado, estaban conversando los hombres, y este ángel le dice a Abraham, de cierto vas a tener un hijo de tu esposa Sara. Y Sara no habló con nadie, hablaba en su corazón con ella misma, ¿no? ¿Y qué decía? ¡Ja! Dice que se reía, se rió, y dijo, ¿que voy a tener yo siendo estéril y en la edad de mi marido? Pero no dice, mira el viejo como es, no dice, mi Señor. ¿Cómo puede esto ser mi Señor? Era una cuestión de obediencia, pero teniendo respeto. Eso es una cuestión cultural. Ahora no estoy diciendo que vayan a la casa y a partir de ahora no, que viejo, ni mi amor, ni nada. Señor, a partir de ahora me decís a la esposa, no
No estoy diciendo eso, estoy diciendo la calidad de respeto que tenía en ese momento. Ella obedecía a su esposo Abraham, pero con respeto y consideración en su corazón. Ella honraba en su corazón. Entonces, vemos este sentido de la actitud de la obediencia. O sea, una obediencia sin honra no es sumisión. ¿Vieron cómo ese dicho donde a uno decían, bueno, sentate, no me quiero quedar parado, sentate, bueno, me voy a sentar, pero dentro mío estoy parado? Eso es una actitud rebelde. Y hay muchos que tienen ese corazón así. Dios no honra eso, Dios no lo ve como sumisión. Y es en todo orden de la vida. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa autoridad que uno debe respetar? ¿Por qué ese orden? Decimos que es el orden divino. Bueno, ¿cuál es la fuente y sus derivados de esa autoridad? Indudablemente, la causa primaria de todas las cosas es Dios mismo. Dios estableció la sociedad. Dios estableció el orden de gobiernos, de autoridades. Empieza con la familia, el esposo, la esposa, los padres, los hijos. Después empieza a hablar de los amos, esclavos, pero también estableció reyes, estableció el sacerdocio en la antigüedad. Cada uno en un ámbito. ¿Pero para qué? Para traer orden, para dirigir. La fuente de todo y la máxima autoridad sobre todo es Dios, que estableció las distintas autoridades, distintos órdenes de la sociedad, que lo representan y que sujetarse para respetar, y que debemos sujetarnos para respetar a reyes, a gobernantes, a los esposos, a los padres. En la vida de la iglesia también Dios estableció el gobierno y la autoridad de los ancianos o pastores. Esto no es por la superioridad del individuo. Uno no está obedeciendo porque el otro sea intrínsecamente superior a uno, porque es un ser humano igual que yo. Se corta un dedo, le sale sangre roja como a mí. Es un ser humano que un día también se va a morir. Y quizás yo sea más inteligente que él y más capaz que él, pero yo no lo obedezco porque yo lo vea como algo inalcanzable. No es el sentido, sino es por la posición que ocupa. A veces en el sentido militar, porque gráficamente es lo más sencillo de explicar, se respeta el uniforme. En mi trabajo, yo tengo gente que tiene categorías superiores a las mías. Y a veces la persona que es superior a mí, viene un capataz y me da una orden, y por ahí esa persona no es del todo de mi agrado muchas veces tiene un carácter bastante complicado para sobrellevarlo, y se te hace a veces complicado obedecerlo, pero yo debo de obedecerlo porque obedezco a Dios, y yo debo honrar esa categoría. Nosotros nos tienen por números. Yo soy categoría 12, hay otro que es 14. Bueno, yo debo respetar la categoría, no a la persona. Si yo miro a la persona, no le obedezco. Me puedo enojar, pero no, yo debo mirar, puede estar equivocado, pero es la autoridad que Dios puso para que yo me someta y obedezca. En tanto en cuanto sea cuestiones de trabajo, no cosas que tengan que ver con delincuencia o nada de eso. Estoy hablando en la esfera que a esa persona le toca dirigirme. En mi trabajo hay unos escalafones que yo debo respetar. Y en todo orden de la vida es así. Dios los puso por una necesidad de orden. Y respetar eso es respetar a Dios. En el hogar, si se rompe este hecho, comienza el caos. Hoy en día, mirado al hombre con una masculinidad culposa. El hombre ya no debe sentirse culpable y mal por ser hombre. Donde el feminismo se ha levantado con aire, con ímpetu, levantándose hasta en contra de la institución. ¿Cuál es el lema del feminismo? Sin Dios, sin marido, sin patrón y sin Dios. Entonces, manejarse en autorresolución. Y ahí muchas veces vienen los desastres en los hogares. Así también como a maridos que no ocupan su rol de ser los líderes en sus casas, es un desastre también. En no ocupar el rol o querer usurparlo, comienza el caos. Ahí comienza el caos, la rebelión de los padres, de los hijos contra los padres. Se convierte todo en un caos y así eso se disemina en la sociedad. Padres que ahí escuchan a los hijos, vienen con quejas de la escuela, de los profesores. Hoy en día, ¿qué es lo que practica la mayoría? Van y quieren golpear a los profesores. Una sociedad que ataca a los maestros. Hace años, cuando yo estudiaba, que era chiquito, hace 2 o 3 años, yo me iba con una queja de la maestra
Y mi mamá lo primero que hacía, bueno, te voy a considerar lo que vos decís, pero ay de que me estés mintiendo. Iba y hablaba con la maestra y después, bueno, asumir las consecuencias. Pero ojo con faltar de respeto a la maestra. Cuidadito con faltar de respeto a la profesora. Pasaba un policía y se lo respetaba. Quizás esa persona, muchos lo conocían como persona, y no era lo mejor que había, pero se respetaba el uniforme. Debido a muchas cosas que ocurrieron, abusos, sí. Pero ¿cuál es el tema? Muchos padres van a la violencia, pero en realidad lo que se debe hacer es, está bien, yo voy a considerar lo que vos me decís, la queja, pero voy a hablar y tratar de razonar con esa maestra o profesora o profesor. Pero hoy en día no, directamente se ataca, porque nadie le puede decir nada a nadie. Y ese es el caos que se gobierna hoy en día. Es irrespetar el orden de Dios. Esta sumisión también se refleja en un acto externo que es la obediencia. Pero ¿cómo es la obediencia que debe ser dada? Con honra. Acordemos que estamos viendo una institución creada por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Pedro le dice a la iglesia, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, si a ser rey como a su superior. Les comento, en la época que Pedro está escribiendo a la iglesia, estaba Nerón gobernando en Roma. De paso, perseguía a los cristianos. Aún él decía, sométanse a toda autoridad. Romanos 13 también nos habla de respetar toda autoridad humana, porque están instituidas por Dios. De hecho, ese punto también es rebelarse contra los principios, es rebelarse contra Dios mismo. Así también en la iglesia, los miembros deben someterse a sus pastores. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Primera de Tesalónica, capítulo 5, versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También Tito 2:15, las epístolas pastorales. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fíjense cómo Pablo le está diciendo a Tito, un pastor, que lo dejó en la isla de Creta para que corrija lo que había en defecto, para que estableciese ancianos también en la iglesia, que traiga orden. Pero muchos lo podrían menospreciar porque decían, no, este es un pibe, recién está empezando, es un chico joven. No dice, enseñá y reprendé con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Menospreciar la autoridad de parte de Dios es menospreciar a Dios directamente. ¿Por qué? Porque el pastor no es que está puesto para mandar, que tenga autoridad. No. ¿Cuál es el tema? Es la responsabilidad que recibió. Por ende, tiene una autoridad delegada de Dios para ejercer uno de los dones del ministerio pastoral, es el gobierno de la iglesia. Es la guía a la iglesia. No es que el pastor es el dueño de la iglesia, el dueño de tu vida. Sino está hablando de que es una persona dotada por Dios para guiar a la iglesia a través de la enseñanza, la palabra de Dios, a través de la exhortación, de la reprensión. Y algunos que no aceptan esto, traen perjuicio a sí mismos y no hay ningún beneficio para sus vidas. Por eso el autor de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 17, les dice a los hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nos puede llevar el pastorado, pero una cosa, Señor, fíjate este cabezón, o fíjate acá, y otra cosa que deben hacerlo con gozo, con alegría. Una iglesia que es obediente a Dios y a sus principios, no obsecuente. Porque un pastor es un ser humano y se puede equivocar, pero en el amor de la iglesia uno puede sentarse, hablar y charlar. Porque el pastor no es Superman, el pastor no es Dios. Es más, el pastor no es más oveja que ustedes. Es tan
oveja como ustedes, nada más que con un rol distinto, un llamamiento distinto. Pero es respetar una autoridad delegada, no es intrínseca a mí. Usted no es que se sujeta a mí, entonces vení con el ungido. Yo soy tu padre espiritual, como Darth Vader le decía a Skywalker. Yo soy tu padre, hijo mío. No. Esa doctrina de la paternidad espiritual es diabólica. Termina oprimiendo al hombre por el hombre, esclavizando el temor al hombre y no la reverencia y el temor a Dios. Esto no puede ser selectivo. Si se elimina este principio, se está eliminando los puntales del funcionamiento de toda la sociedad. El que resiste esto, resiste a Dios. Por eso Romanos 13 también enfatiza, Pablo enfatiza, le dice a los romanos que deben sujetarse. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Es un principio de Dios. El reino de Dios se rige por principios. Uno no puede sacar en un banco y se para y llega un orden en la cola a hacer el banco y resulta que busco la forma de llegar primero que otro aventajando a otro. No puedo ser ventajero, debo respetar el orden. No puedo estar enseñando a mi hijo que sea honesto, honrado, y yo vivo pagando coimas. Faltando respeto a los demás. Y después yo le exija respeto para mí. Yo no puedo estar en mi trabajo faltando respeto, criticando, y no puedo estar moviéndome en desobediencia a las órdenes que me dan. Porque yo entonces estoy desobedeciendo a Dios. ¿Y qué me pueden decir? Bueno, mire compañero, usted fue contratado para hacer tal cosa, no lo hace, lo despedimos. Y yo después que voy a decir, Señor, te pido que los prendas fuego porque me despidieron, no entendieron mi vida. No cumpliste para lo que Dios te puso en ese lugar y te despidieron. Aguántese, mijo, arrepiéntase y que Dios vuelva a abrir una puerta en su misericordia. Y así en todo orden de la sociedad. Entender este principio. Dios ve el rebelarse como un intento de echar por tierra su propia autoridad. La sujeción mutua es de uno y otro. Es que cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. En definitiva es eso. Está hablando de responsabilidad y que cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. No está diciendo como algunas partes de la Biblia los dejó para que se maten uno a otro. Porque un poco es imposible eso, se matan uno a otro. Si yo te mato a vos primero, vos cómo me vas a matar a mí. Lo que está hablando en el sentido, está rompiendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que cada uno ocupe su rol y haga lo que tiene que hacer. Esta sumisión tiene que ver con un sentido de honra, de sujeción, pero tiene que ver con el cumplir la responsabilidad que cada uno tiene. Es más el sentido de responsabilidad que de dominio. No está hablando cuánto mandás, porque ahora me tienen que hacer caso y yo voy a mandar, porque yo soy el pastor. No. De hecho, estas autoridades tienen límites. El pastorado se circunscribe al gobierno de lo que es la iglesia. Está todo circunscrito al gobierno eclesiástico. Pero yo no tengo autoridad para ir a tu casa y decirte, bueno, a partir de ahora tenés que gastar el dinero de esta manera y tus hijos retalos de esta manera, corregirlo así. Vos a tu esposa tenés que decirle esto. No, pará. Una cosa es enseñar. ¿Dónde radica la autoridad del pastor? A través de la enseñanza, de la corrección, de la instrucción de la palabra del Señor. Ahí donde enseño la palabra de Dios y donde velar y supervisar que la iglesia esté madurando, que haya incorporado el mensaje, orar e interceder, para que haya fruto. Pero yo no tengo autoridad para ir a cada casa, pasar por arriba la autoridad del esposo y querer gobernar a sus hijos de su esposa. Escucharon estos años cosas aberrantes, como por ejemplo, no es una cosa es pedir un consejo, es una cosa. Pero casi pedir la autorización al pastor, ¿cuántos hijos podían tener cuando se casan? Si podían salir de vacaciones, ¿a dónde podían ir de vacaciones? En serio, no estoy haciendo chiste. Les preguntan a ver, ¿en qué periodo, a qué periodo puedo tomar vacaciones?
¿Qué trabajo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? ¿Usted qué me dice? ¿Cuántos hijos podemos tener? Y dijimos 3. Bueno, quedó embarazada 4. ¿Cómo te va a quedar embarazada? Una locura. Totalmente gobernados por el hombre y eso no tiene nada que ver. Yo no puedo ir al colegio y sobrepasar la autoridad de los padres y ahora me voy a hacer cargo de estos chicos porque los padres... No. Cada padre tiene su rol de autoridad en su casa, con su esposa y sus hijos. Si tienen trabajo a cuenta propia y tiene empleados, su autoridad como patrón, tiene empleados que se deben sujetar a él, pero también él como patrón no tiene autoridad para ir a gobernarles la casa, el dinero, lo que sea. Lugares, a ver, pastor, ¿cómo invierto la plata? ¿En qué hago? ¿Compro esto o aquello? No, pará. Una cosa es, ¿qué le parece? Un consejo, mire, yo quiero invertir un dinero, ¿qué le parece? Y yo cuando mucho le voy a decir, mira, de finanzas no tengo mucha idea, pero te puedo buscar un consejero que es un hermano en Cristo, es experto en finanzas y él te puede llegar a guiar. Ah, buenísimo. Pero una cosa es un consejo y otra cosa es que yo te tenga que dar una directiva. Una cosa es la disciplina eclesiástica, el gobierno de la iglesia. Así lo mismo los políticos. El presidente tiene una función en el poder ejecutivo, pero no puede intervenir, no debería, el poder judicial. Es otra esfera de poder en el país, en este país, republicano, representativo y federal, que es el sistema político que tenemos, donde el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo son 3 poderes distintos. No deben mezclarse uno con otro y no intervenirse, en la teoría. En la teoría, pero digamos, vamos a poner como es. Como debe ser, pero ¿por qué hay los desfalcos que hay hoy en día? Porque uno interviene al otro, por corruptos. En las familias, la autopercepción, yo me siento un árbol, una casa, un hombre, una mujer. Dictaduras, por ejemplo, en Canadá, país industrial muy amado por muchos, hoy en día hay una persecución ideológica, donde, por ejemplo, un muchacho defendió la visión cristiana de la creación del hombre y la mujer de los 2 géneros y fue suspendido de un colegio católico por no defender la ideología de género. En Inglaterra, una mujer, simplemente por estar parada, le dijeron si estaba orando en su mente, la encarcelaron, porque hasta les prohíben orar, hasta las conciencias quieren cauterizar. Y eso quieren bajarlo acá, porque acá somos alumnos. Y lo peor de todo es que hay congregaciones denominadas iglesias que abrazan todo esto. Sinagoga de Satanás son. Entonces tengamos en cuenta esto, que esas autoridades tienen límites, esas autoridades se deben respetar, ojo, mientras no nos hagan desobedecer a Dios. Donde esos gobiernos proclamen lo que Dios no ordena, donde liberen lo que Dios rechaza y donde rechacen lo que Dios libera, entonces ahí sí tenemos la autorización de parte de Dios de inclusive hasta una desobediencia civil. Yo como pastor tengo una autoridad dentro de la iglesia, mientras lo que yo te ordeno podés pensar distinto, pero en el consejo de la iglesia, si usted ve que el pastor o cualquier líder te está solicitando algo que es pecaminoso, tenés la autoridad y la libertad de desobedecerlo. Si te piden algo que es pecaminoso, que deshonra a Dios, que deshonra el testimonio de Cristo, estás absolutamente libre en desobedecer. Ahora, si te pide algo que es bíblico, que aunque por ahí no te guste mucho, bueno, listo, voy a honrar la autoridad de parte de Dios y cuando mucho después si veo mal, voy a hablar a ver que me explique por qué. Pero el pastor no es el dueño de la iglesia. Y de hecho, para que sea un pastor, la iglesia tiene que reconocer el ministerio, no es impuesto el ministerio. La iglesia debe reconocer los dones en la persona. Y así lo mismo en los gobiernos, en los trabajos. A mí, yo tengo personas que me dan órdenes, pero así me dicen, no, mirá, ¿qué ha pasado? Che, mirá, fíjate, vamos a llevar estos terminales y bueno, vamos a darle tal persona. No, que vaya a comprar en otro lado. Y profesor, no, esto no. Vamos a llevar estos cables así, no. Y llegar a ponerme tenso, pero yo no voy a robar. Entonces, ¿qué pasa? Dios me respalda, porque yo estoy agradando a Dios.
aunque desobedezca al hombre, porque me está ordenando algo pecaminoso. Entonces ahí habla de la sumisión de hacer en honra, pero esa autoridad debe ser ejercida, porque el no ejercerla, el ejercerla como una tiranía, no es hacer la voluntad de Dios. La autoridad delegada que Dios dio a los esposos, a los políticos, a los gobiernos, a las entidades, las maestras, maestros, profesores del sistema educacional, son autoridades puestas por Dios que debemos someternos, pero no estamos hablando de someterse a una tiranía. Pablo hablaba de la esclavitud, pero ¿qué decía también el consejo? Si alguno puede hacerse libre, que lo haga. Mensaje contracultural en aquella época. La institución del esclavo no era vista como hoy en día. Pero dijo, si alguno quiere hacerse libre, procúrelo más. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Someternos. ¿Y cuál es el ámbito de esta sumisión? El temor de Dios. Este es el ámbito, así como decir, estamos en Cristo, es el ámbito donde tenemos esa sumisión, es el temor de Dios, o como dice otra versión, en el temor de Cristo. Este es el temor reverente, el sentido de honra al Padre, lo que lleva a una humilde sujeción. Las mujeres esperaban en Dios sujetándose a sus maridos. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 al 5. Esas mujeres esperaban en Dios sujetándose a sus maridos. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres honraban a Dios y querían esperar y obedecían a Dios. Asimismo, vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino el interno del corazón, que es un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es en grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea, el no estar no manejarse en esa sujeción no es un problema de temperamento, es un problema de fe. Es un problema de piedad. Pero tan solo eso puede hacerse, esa sujeción. No estoy hablando de la autoridad en general. Aquel que vive rebelde contra todo tiene un problema. Porque si sos gobernado todo el tiempo por tu temperamento, quiere decir que hay un problema, no naciste de nuevo. Porque solamente esta sujeción amorosa y con honra se puede lograr a través de haber nacido de nuevo. Como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Como dice Ezequiel 36, 26, que yo les voy a dar espíritu nuevo. Y van a andar, ¿qué? En mis mandamientos, decretos y estatutos. Pero ¿qué dice? Les voy a sacar el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes y andarán en mis mandamientos, decretos y estatutos. El que es gobernado por su vieja naturaleza no podrá someterse así. En todo orden de la vida, no solo en la iglesia, como factor motivador es mostrar el amor profundo y el cuidado que es temer a Cristo. La idea no es el terror, obedezco a Dios por miedo al castigo. Eso es la ley, eso es religión. Sino seguir el ejemplo de Cristo. El servicio sacrificado es también crecer en todos los aspectos en Cristo. ¿Por qué? Capítulo 5 de Efesios, verso 2. Y andad en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio. Ahí estamos hablando de eso. Voy a sacar unas aplicaciones sencillas. ¿Qué nos dice esta escritura? ¿Qué podemos aprender de esto? Observate y mirá objetivamente tu vida. ¿Vos practicás esta sumisión en todo orden de la vida? Y si tenés esta tendencia rebelde, es como vuelvo a decir, recito, me siento, pero dentro mío estoy parado. Tenés que fijarte en esa actitud en tu corazón. ¿Cómo estás con eso? Una persona llena del Espíritu Santo dejará a Dios y el resultado de su obediencia. Si piensa distinto, será libre de la amargura, de la rebelión, del enojarse. Si no digo, si está equivocado esta persona que me manda a hacer esto, yo voy a obedecer en tanto no sea algo pecaminoso, delincuencial, algo inmoral. Yo voy a obedecer. Y después lo que ocurra, será bajo su responsabilidad. Una persona llena del Espíritu Santo lo hace eso. Las autoridades deben ejercer la autoridad en beneficio de los que están bajo su liderazgo. Esa decisión tiene que ser pensada en su santificación. Por ejemplo, esposo, amad a vuestras esposas. Para amarlas hay que santificarlas.
por medio del lavamiento del agua y la palabra. O sea, el cuidado del esposo tiene que pensar en la santificación de la esposa, en un orden. Dios quiere que se respete la autoridad terrenal, porque si no se hace, se irrespeta a Dios y se contribuye al caos del mundo. Dios nos dará responsabilidades que superan nuestra capacidad, pero tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hace 24 años yo estaba dando el sí para casarme. Yo realmente no me veía, digo, ¿cómo hago? Yo tenía duda en ese momento, digo, daré para ser esposo, hice todo. Bueno, y Dios me ha sostenido en momentos de lucha, de tomar decisiones. Me dio una compañera excelente y no perfecta. Y a ella también Dios le dio un compañero no perfecto. Pero en su amor Dios nos ha fortalecido. Y hay cosas que nos superaban nuestra capacidad humana. Pero bendito sea el Señor que tenemos su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Y si alguno hoy se da cuenta que no ha nacido nuevo y no está en Cristo, déjame decirte que llevarte el camino, la rebeldía hacia Dios, rebeldía hacia los padres, rebeldía a todo el mundo, es un camino que no es de Dios. Yo te llamo que hoy vos te arrepientas y creas el Evangelio y renuncies a esa vida de rebeldía y te sometas voluntariamente a la voluntad de Dios. Que te sometas a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo Él te puede salvar y solo Él te puede rescatar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta verdad que hemos aprendido el día de hoy. Y, Señor, que vos te glorifiques en nuestras vidas, en nuestros corazones, para entender que el sometimiento no es por debilidad, no es por inferioridad, es, Señor, por una cuestión de responsabilidad, una cuestión de hacer lo que tenemos que hacer, Señor, cada uno en el aspecto de la vida que tenemos que hacerlo. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad y honrarte y agradarte en todo tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.